Bienvenidos a Cirugía Bariátrica Ciudad de México en esta serie de entrevistas a pacientes y médicos especializados. El día de hoy, nuestro psiquiatra estrella, psiquiatra de Cirugía Bariátrica Ciudad de México, el doctor Daniel Villasetín, pero ¿quién mejor que presentarse que él mismo? Amigo, bienvenido. Vamos Muchas a gracias. darle un poquito acerca de los estigmas de la psiquiatría y la bariatría. Así es que, por favor, a la cámara, directo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanoslo todo. Adelante, Dani. Soy el doctor Daniel Bellacetín Calderón. Soy afortunadamente psiquiatra de aquí del Centro de Cirugía Bariátrica CDMX. Tengo una especialización en psiquiatría forense y también soy psicoterapeuta cognitivo-conductual. Dani, de las cosas más importantes que muchos pacientes preguntan, y es el primer tema que me gustaría abordar contigo, es ¿por qué psiquiatría? ¿Por qué no psicología? ¿Y por qué siento que me van a dar medicamentos desde el minuto número uno? Ok, es una excelente pregunta. Yo creo que tenemos que partir de dos vertientes. La psicología es un gran apoyo, pero tenemos que dilucidar que la psicología es una rama social y la psiquiatría es una rama médica. Claro está que somos dos elementos que en parte nos apoyamos mucho. El psicólogo atiende problemas puramente también terapéuticos. Sin embargo, el psiquiatra emplea también procesos terapéuticos, pero nosotros como psiquiatras empleamos terapias biológicas dirigidas. Esto en parte que nos especializamos en procesos neurobiológicos, somos especialistas en estudiar vías, ¿no? Circuitos cerebrales que en pacientes, por ejemplo, que son portadores de depresión, de ansiedad, problemas de la conducta alimentaria, descontrol de impulsos o problemas en la regulación de impulsos o trastornos de personalidad, nosotros tenemos identificados ciertas áreas cerebrales y podemos dar medicamentos que se encaminen a regular sectores cerebrales y que con ayuda de los medicamentos que ya están plenamente aprobados por la ciencia, podemos dar ciertas dosificaciones y con ello ayudar al paciente. ¿Por qué son necesarios los medicamentos en psiquiatría? ¿Por qué una persona le tiene tanto miedo a este tipo de terapéuticas? Quizá porque tendrá ya tiempo y esto puede ser relacionado por aspectos tal vez como el cine, ¿no? Por la literatura y por la psiquiatría de antaño, ¿no? Que inclusive se llegó a satanizar, ¿no? El uso, por ejemplo, de que te voy a dar un medicamento, ¿no? Y siempre existe la noción. El psiquiatra da un medicamento, te va a mantener dopado, va a bajar tu índice de funcionalidad, etc., etc. Pero son prácticamente comentarios como muy arbitrarios, fuera de en sí. Actualmente la neurociencia ha evolucionado en los últimos 15 años y se han empleado farmacoterapias muy estratégicas que encaminan mucho a la generación neuronal. ¿Ok? Entonces, se ha visto que fármacos que son receptores específicos en el sistema nervioso central tienen un factor de neuroprotección. Entonces, ayudan mucho para que ciertas áreas que tienen una depresión neuronal específica empiecen a funcionar mejor. Por ejemplo, o la génesis de procesos depresivos, de ansiedad, de insomnio, de problemas de atracón, etc., tienen una base, bueno, obviamente una base genética, una base experiencial en la persona, traumática, etc. Y estos medicamentos ayudan a la persona a restituir este tipo de circuitos neuronales que tienen una aberrancia significativa. Entonces, estos medicamentos se encargan de poder hacer un reset neuronal Ok. específico. Cuando tenemos deficiencias de serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina y generan este tipo de enfermedades como es la ansiedad, como es la depresión, los trastornos de atracón, nosotros simplemente con el hecho de decir, no, hoy tengo que echarle muchas ganas y no atracarme, ¿con eso es suficiente para desarrollar estos neurotransmisores o realmente se requieren estos medicamentos para hacerlo? Depende, por ejemplo, cuando una persona está cursando, por ejemplo, un episodio depresivo leve, que a la persona inclusive le permite ejercer un nivel de funcionalidad leve, ¿no? Que no ataca tanto, que no genera una depresión de sus funciones vitales.
La persona puede conllevar una terapia psicológica que le genere herramientas de afrontamiento ¿Ok? y puede conllevar un estilo de vida, claro está, tomando psicoterapia específica, por ejemplo, con un psicólogo. Pero cuando los síntomas ya van en increciendo, o sea, cuando se hacen mayoritariamente fuertes y que la persona no puede salir, que tiene síntomas mayormente interferentes sobre su estilo de vida, es decir, cuando, digamos, una planta eléctrica sufre un apagón, Ujú. eso significa que ya los sistemas de neurotransmisión monoaminérgica ya están por abajo, ¿no?, del umbral esperado. Se necesita dar este tipo de Ok. medicamentos que son totalmente aprobados, ¿no?, por todas las agencias, ¿no?, por FDA, por regulación farmacológica en todo el mundo y que son prácticamente nobles, ¿sí? Son molecularmente muy, muy complejos. La verdad, la mayoría de ellos no son controlados. A diferencia de lo que se cree colectivamente, no generan ninguna dependencia, no se utilizan por tiempos largos y generan mucha ayuda a la persona. ¿Qué relación tienen estos problemas psicológicos, psiquiátricos con presentar sobrepeso u obesidad? Es una excelente pregunta, amigo. Fíjate que estudios, por ejemplo, metaanálisis longitudinales, han hablado de un factor muy importante. Esto estriba en un fenómeno de bidireccionalidad. ¿Esto a qué refiero? Por ejemplo, una persona que sufre depresión va a tener o va a conllevar a que tenga malos hábitos alimenticios. Ok. Es decir, una persona en un estado de depresión puede no comer, ¿sí? O que coma de más, Ok. ¿sí? Y esto pues va a alterar su metabolismo per se, Ok. ¿no? Que baje de peso o que coma de más. O, por ejemplo, en este último supuesto, que coma de más puede conllevar a atracones. Ah, ok. Sube mucho de peso, ¿no? Y hemos visto aquí en el Centro de Cirugía Bariátrica que en tercera forma yo he visto mucho problema de atracón. Sube mucho de peso, sube mucho de peso, Ok. sube mucho de peso. Y cuando la persona ya presenta un problema de sobrepeso u obesidad ya muy fuerte, existe ya el problema de depresión. Ah, ok. Entonces, ya se tiene un círculo vicioso en cuanto a obesidad, ansiedad y todo esto. Entonces, aquí es cuando el papel de la psiquiatría o neuropsiquiatría entra para poder romper ese ciclo vicioso, tanto por la psicoterapia cognitivo-conductual, que es otro elemento que tu servidor lleva a cabo con cada paciente que yo veo en consulta, Ujú. y claro está, la implementación de medicamentos estratégicos. De ahí se basa la psiquiatría selectiva o la psiquiatría fina, lo que Ok. yo digo, Ujú. porque es un plus. No nada más es recetar medicamentos, sino poner un plan de acción con el paciente. Es decir, vamos a dar un medicamento que regule biológicamente tus funciones cerebrales, pero ya una vez que tú estés mayormente regulado, que te sientas mejor del estado de ánimo, que tus niveles de ansiedad estén hacia la baja, tus niveles de impulsividad también, que ya no tengas esa necesidad de comer en las noches, que tu apetito vaya en decremento, tú me tienes que echar la mano, ¿sí? Ok. Y de ahí vamos a hacer un plan, ¿no?, estratégico para que tus hábitos de alimentación vayan siendo mucho más armónicos. ¿Qué es lo que más has encontrado aquí en la consulta del centro que se relacione más con el atracón o los ayunos prolongados y que eso condiciona obesidad? ¿Qué es lo cuáles son los patrones que más has visto en esta parte de la psique de los pacientes que les está generando un problema de obesidad? Fíjate, de las tres entidades que yo he identificado aquí, mayoritariamente son tres. Problemas del estado de ánimo, que es depresión, y de la depresión yo he visto algo que los pacientes llegan a normalizar mucho. No ha sido depresión mayor, sino un proceso que se llama distimia. Es ¿No? decir, Okey. son depresiones subsindrómicas, es decir, no son depresiones tan identificables por el paciente, sino son depresiones crónicas, no agudizadas, pero que el paciente aprende a vivir con ellas. Okey. Es Ujú. decir, doctor, yo me siento
triste, pero puedo funcionar. Y yo le digo, pero es que la calidad de vida no se le afecta. Pues sí, pero yo ya me acostumbré a vivir así. okey, Y como mal, ¿no? Ya me acostumbré a manejar este peso. Pero pues mi autoestima está por los suelos, ¿no? No tengo ideas suicidas, pero pues quisiera yo estar mucho mejor, ¿no? okey. Entonces es el que se llama, el proceso que se llama distimia o depresión persistente subsindrómica. Ya de ahí existen pacientes que sí ya vienen con depresión activa y que Okey. sí les digo, tenemos que ya dar un tratamiento específico un poquito más acentuado. Y después de ahí vienen problemas de ansiedad. Viene una correspondencia hasta del 28%, ¿no? Ah, okey. Ansiedad generalizada, ¿no? Que obviamente irrumpe en ciclos de sueño. Y por tercer lugar, trastornos de atracón, ¿sí? Pacientes comedores nocturnos que andan picando, etc., etc., que viene muy en consideración con trastornos de ansiedad. Ese es un tema bien padre. ¿Todos tenemos ansiedad, Daniel? Pues hoy en día, querido amigo, digo, las vicisitudes que nos lleva la vida diaria, el estrés, claro, continuo, ¿no? Dificultades económicas, dificultades en el trabajo, sí nos pueden conllevar a cierto estrés. Pero lo que me preguntan mis pacientes hoy en día, ¿el estrés, doctor, significa ansiedad? Hay una distinción, ¿no? El estrés lo podemos vivir todos, pero la ansiedad ya es un heraldo mucho más avanzado. La ansiedad hace disfuncionar a la persona. Y hablar de ansiedad es un término genérico porque hay que ponerle un apellido. Hay ansiedad que es generalizada. Por ejemplo, la persona que se despierta y ya se siente inquieta y es flotante, permanece a lo largo del día y no deja a la persona, se siente intranquila, se siente con desconfort, ¿no? Existen pensamientos rumiantes de que malo va a pasar. Puede Okey. tener una representación somática, como palpitaciones, opresión precordial, dolor estomacal, etc. Y que lo pueden, por ejemplo, atenuar con comida, Okey, porque la comida genera ansiólisis, o sea, okey. los calma. Entonces, por ejemplo, aquí muchos pacientitos pueden tener atracones por generar un fenómeno de relief, como de, me Me siento siento tranquilo. tranquilo, claro. Pero con eso suben muchísimo de peso. Hay otros que es ansiedad paroxística, que es ansiedad de como pánico. Entonces, el estrés sí se deslinda mucho de la ansiedad porque en cuanto a gravedad, ¿no? Entonces, de que podamos tener estrés, sí, muchos, y ansiedad, pero ya adopta términos patológicos. Podemos pasarnos todo el tiempo, y sé que necesita mucha consulta y muchas horas de psicoterapia, incluso de valoraciones contigo, para identificar ciertas cosas y saber que el sobrepeso, la obesidad es secundaria o es coadyuvante de un proceso de depresión, ansiedad o todo esto. Pero en términos generales, Daniel, ¿qué guía o cómo nos podríamos decir tú, sabes que tu proceso de obesidad sí se debe a hábitos, se debe a falta de ejercicio, se debe a ciertas alteraciones, pero cómo la persona se puede empezar a dar una idea de que necesita un apoyo de salud mental porque su obesidad es originada por un trastorno psiquiátrico o un trastorno psicológico? También es una excelente pregunta. Yo siempre me voy dirigido hacia las funciones de que, mm, por ejemplo, viendo el grado de funcionalidad de la persona. Aquella persona que, por ejemplo, deja la actividad física, ¿no? Que rinde poco en su trabajo, que se aísla, que no quiere salir los fines de semana, que se refugia en los alimentos por llenar vacíos, ¿no? Que deja de interesarle cosas que anteriormente le generaban gustos, que se siente cabizbajo, que no se puede concentrar, ¿no? Que el único motivante es la comida, ¿no? Son red flags que nos hacen ver que tiene que ver algo, o sea, que la parte de la obesidad está influyendo. Okey, Neurobiológicamente tiene que ver algo. Ya hablando de términos hasta anatómicos, la obesidad y sobre todo hay algo importante, a mayor índice de masa corporal, okey, hay mayor índices de depresión, órale, porque eso no lo sabía, ¿sí? órale, Genera cambios neuroanatómicos. Hay estudios muy específicos en resonancia magnética funcional que existe una aberración en sectores muy importantes, por ejemplo,
en regiones dorsales, ventrales y sobre todo en el núcleo arcuato del hipotalámico, que generan una liberación excesiva de orexinas, que estos neuropéptidos hacen que la persona no tenga una saciedad importante, también en la región preóptica hipotalámica. Órale, Entonces es algo importantísimo porque, te vuelvo a decir, es una relación hasta de estómago-cerebro o al revés. claro. Entonces sí existe un eje directo en el estómago y que puede también predisponer estos estados de depresión. ¿Cómo mejora la cirugía bariátrica la práctica psiquiátrica y la psique de las personas? Hay innumerables estudios acerca de cómo es el curso postquirúrgico de personas, sobre todo que tienen obesidad mórbida, que se han sometido a cirugía, y cómo es su vida ya después, cómo es la transformación. En primero, cómo mejora su salud física, ¿no? Aquellas personitas que han tenido comorbilidades como diabetes, hipertensión, esteatosis hepática, etc., etc., y cómo esos niveles han mejorado, ¿no? O inclusive este fenómeno de reversibilidad, ¿no? Que lo hemos Okey, visto mucho aquí, ¿no? sí, Que ya empiezan a tomar menos medicamentos o los índices de glucosa han ido hacia la baja o dejan de tomar inclusive el antihipertensivo y perciben que su calidad de vida es mucho mejor. Por lo tanto, empiezan a sentirse menos ansiosos, menos depresivos y por lo tanto es directamente proporcional la baja de peso por menos percepción de enfermedad y sobre todo la autoestima de los pacientes por su autoimagen mejora bastante. perfecto. Entonces el outcome es impresionante. Es impresionante. ¿Qué consejos tú, como un gran psiquiatra que eres, puedes darle a las personas para poder tener una mejor salud mental? Son bastante. Los puntuales sí sería en cualquier síntoma que ellos noten, por ejemplo, falta de energía, que ya no disfruten las cosas como antes, que existan periodos de aislamiento, que no se puedan concentrar, que integren ideas de ya no querer vivir, etc., acudan a un profesional. Nosotros como psiquiatras somos personas totalmente abiertas para escucharlos, para orientarlos, diagnosticar algún problema focal, síntomas índices, como nosotros decimos, Okey, poder ayudarlos. En este camino nosotros somos personas que estamos a su lado y damos esta dirección para poder emplear un proceso psicoterapéutico o psicofarmacológico para darles un apoyo de vida, ¿no? Y que todo salga bien. En este curso de la programación quirúrgica y sobre todo en la rehabilitación postquirúrgica para que todo salga bien. ¿algo más que quieras comentar o algo por el estilo que quieras que tratemos? Y yo pienso que la psiquiatría y la salud mental es un eje fundamental. Todo paciente, a mi parecer, debe de ser evaluado por un especialista en salud mental para la identificación temprana de cualquier problemita que pudiera estar presente. Okey, Porque los pacientes de esta población en específica sí tienen un alto índice de problemas diversos, ¿no? Entonces, nosotros queremos que la persona entre de manera óptima al quirófano y salga de la mejor manera del quirófano y que todo el curso que lleve después corra de la manera más perfecta. en México no tenemos como tal una cultura de prevención de enfermedades. Apenas se está dando los check-up médicos, revisiones cardiológicas, revisiones de neumología, de salud, etcétera, etcétera. ¿Hay un check-up de salud mental? Es necesario que así como es necesario ir al médico una vez al año si estoy sano, si no tengo problemas, ¿hay también la necesidad de hacer un check-up en salud mental? Yo creo que sí. Antes de pandemia, por ejemplo, esto lo pongo un antes y un después. La salud mental fue infravalorizada. Pero después de este periodo del COVID, hizo un boom en la psiquiatría. Muchos ya desestigmatizaron la salud mental y socorrieron mucho a los profesionales, neurólogos, neuropsiquiatras, por las secuelas propias de la enfermedad. Entonces, afortunadamente, la persona ya tiene una cultura de la salud mental y ya está asistiendo.
¿no? Ok, Porque hoy en día, o sea, en México hay más de 3.8 millones de personas que sufren ansiedad y depresión. Y obviamente los desenlaces son fatales, ¿no? claro. Alto índice de suicidios en adolescentes, adultos, consumo de sustancias, ansiedad, que a cada rato se ve, ¿no? En los periódicos, en las notas, los hospitales psiquiátricos están abarrotados, ¿no? Y que obviamente eso merma la calidad de vida del paciente. Por eso la cultura, ¿no? de la psiquiatría y la psicología es tan importante. Es tan importante como la salud física. Sin salud mental no hay salud física. Esa es muy buena frase. Daniel, por último, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde sacamos consulta contigo? Dinos, consultorio particular, consultorio aquí en el centro, por favor. Pues aquí estamos, a sus órdenes, aquí en Ángeles Lindavista, en Ácora San Angelín, y mi consultorio particular está en la Colonia Las Águilas. Si quieren les puedo pasar mis datos. A sus Perfecto. órdenes. Todos los datos los dejamos en la parte, en el primer comentario de este video. Daniel, no es la primera vez que te vamos a tener por acá. Hay muchas cosas que hablar. Uso de sustancias y obesidad, suicidio y obesidad. Espero que nos puedas acompañar en más cápsulas para poderlo hacer. Y pues obviamente un psiquiatra de alto valor aquí en Cirugía Bariátrica Ciudad de México. Nos vemos en la que sigue. Cuídense mucho. Hasta luego.